Bienvenidos amigos a su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana nos trasladamos a la provincia La Romana a propósito de la celebración del tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. Así es, Mildred, nos encontramos en la región este del país para compartir con comunicadores de las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor y La Altagracia. El Tribunal Constitucional está consciente de la importancia de la comunicación social como una forma de construcción de identidad y la manera como los periodistas, los comunicadores transmiten la información ayuda a delinear la visión que la sociedad asume de esta. Por eso el Tribunal Constitucional está comprometido con ayudar a construir una nueva forma de comunicación social en la República Dominicana. Así es, Félix, y definitivamente con esto logramos continuar con el conocimiento y supremacía de la Constitución. En la entrevista de esta semana nos acompaña la argentina, periodista, comunicadora, Silvina Molina, con quien hablaremos sobre la perspectiva de género en el periodismo. Este es un programa especial y para dar inicio al mismo, como cada semana, vamos a conocer las distintas informaciones que se van generando en nuestra alta corte. Y para ello vamos a pasar con nuestro compañero José Miguel, quien nos va a presentar las informaciones de la semana. Adelante, vamos a conocerlas. Muchísimas gracias, Félix. Es tiempo de conocer las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte en este programa especial desde la Alianza Juvenil en La Romana. Iniciamos con este resumen de noticias. Con la participación de más de 100 periodistas, comunicadores y portavoces institucionales, el Tribunal Constitucional celebró el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género. La actividad, organizada por la Comisión de Igualdad de Género del TC, reúne especialistas de la comunicación a nivel nacional e internacional en la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura de la provincia de La Romana, donde se desarrolla un programa de exposiciones durante 2 días. El presidente del TC, magistrado Milton Rey Guevara, encabezó el acto de apertura y pronunció las palabras de bienvenida, resaltando la importancia de la comunicación basada en la igualdad, en la disminución de la violencia y en el desarrollo de una sociedad de paz. Confiamos en la labor que desde los medios de comunicación puede realizarse para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Eso es un compromiso de todas y de todos, no importa el lugar que usted ocupe en el entramado social. La magistrada Alba Luisa Bert Marcos, jueza del Tribunal Constitucional y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género, introdujo la conferencia inaugural, dictada por Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad de Barcelona. Estas mujeres que desaparecen, que son violentadas, que son asesinadas, no lo son por gusto, no lo son porque fueron víctimas pasivas. Parece que las mujeres son asesinadas porque no hacen nada, porque son víctimas pasivas. No, las mujeres han sido asesinadas porque han hecho algo, es decir, querer utilizar su libertad. La jornada inaugural incluyó las ponencias de la doctora Susana Guerrero Salazar, profesora titular del área de lengua de la Universidad de Málaga, quien presentó el tema Sexismo en el lenguaje de las noticias, el papel de la prensa en la educación de los habitantes. De un modo especial en los medios de comunicación, los cuales ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente. Lo digo con envidia. Es decir, tienen más repercusión los medios de comunicación que puedo tener yo en mi aula explicando lengua española, porque la difusión de un medio de comunicación no es la que tengo yo. Resulta, por tanto, obvio que pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a erradicar el sexismo lingüístico, pues junto a las redes sociales son un canal para debatir sobre él, denunciarlo y combatirlo. El papel de la prensa en la educación lingüística es fundamental y sobre todo en lo concernente al lenguaje inclusivo. Por la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República estuvo la magistrada Ana Andrea Villacamacho, su directora, quien cerró el ciclo de conferencias del primer día con la ponencia Tratamiento de la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación en la República Dominicana. Un periodismo con perspectiva de género es una propuesta para mostrar a la sociedad con mayor equidad e igualdad de derechos. Es un periodismo inclusivo donde las voces de las mujeres no están invisibilizadas. Eso es un periodismo con perspectiva de género. Cuando hablamos de igualdad, cuando cuidamos el lenguaje, cuando respetamos al otro, hasta para escribir el cuerpo de la noticia desde el lead. Amigos, y durante la apertura de este tercer taller internacional de periodismo con perspectiva
perspectiva de género, la catedrática española Juana Gallego Ayala dictó la conferencia Violencia de Género y Medios de Comunicación, Retos y Desafíos. En la inauguración del evento, la catedrática de la Universidad de Barcelona, Juana Gallego Ayala, indicó que las estadísticas mundiales demuestran que los casos de violencia contra mujeres y niñas han alcanzado proporciones pandémicas. Con estos datos, Gallego Ayala demostró el alarmante impacto de la violencia machista en el mundo actual, problemática que atribuye al edificio cultural construido sobre la diferencia entre los sexos. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por su pareja o expareja. 1 de cada 2 mujeres asesinadas en 2012, fuente de la ONU, lo fue por parte de un compañero o excompañero sentimental o por un miembro de su familia. En España, concretamente, una media de 50 mujeres son asesinadas cada año. Como a los periodistas y a los medios les gustan mucho las estadísticas, ahora hace poco se celebró, entre comillas, que 1.000 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas, de lo que va de 2003, que es desde donde hay cifras, pero son muchas más. Durante el evento que se desarrolla en la Alianza Juvenil de la Romana, Gallego Ayala enfatizó en el papel que desempeñan los medios de comunicación como reproductores acríticos de la violencia a través de audiovisuales, publicidad, videojuegos, música e información propiamente dicha. La catedrática de la Universidad de Barcelona señaló elementos necesarios para el abordaje conveniente de la agresión machista en los medios, tales como introducir el contexto social, asumir la violencia como un problema colectivo y no particular, consultar fuentes expertas en violencia de género, situar estas noticias en páginas de política o sociedad y dar continuidad a las noticias mediante análisis sobre el trasfondo social y sus soluciones, entre otras recomendaciones. Con este taller, la Alta Corte busca sensibilizar al sector periodístico sobre la importancia de dar un tratamiento no sexista a las informaciones relacionadas con la violencia hacia la mujer y ofrecer herramientas para el tratamiento adecuado de las noticias relacionadas. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, participó en la inauguración de la recuperación del monumento a Fray Antón de Montesinos, encabezada por el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. El corte de cinta que dejó inaugurada la obra, considerada un patrimonio cultural, estuvo a cargo del alcalde David Collado, en compañía del doctor Ray Guevara, el ministro de Cultura Eduardo Selman y la empresaria Ligia Bonetti, entre otras personalidades. En su discurso, Collado dijo que la recuperación del monumento agrega un nuevo atractivo cultural a la capital de Santo Domingo, que cada año recibe más de 700.000 turistas y que de esa cantidad de visitantes el 1% busca turismo cultural. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del embajador de Francia en República Dominicana, Didier Lopinot, con quien conversó sobre diversos temas. Ray Guevara agradeció la visita y afirmó que Didier Lopinot es un destacado jurista en Derecho Internacional y en Ciencias Políticas, con amplia experiencia representando a su país en Europa y en varias naciones de América, como el Ecuador, donde fungió 4 años como embajador. Para la República Dominicana es un verdadero privilegio contar como representante de Francia en la República Dominicana, que un embajador de su talento, de su conocimiento, de su experiencia y de esa conciencia de lo que deben ser las relaciones tradicionalmente fraternales entre Francia y la República Dominicana. Se trata de una visita de cortesía que el Tribunal Constitucional aprecia enormemente. El diplomático Didier Lopinot firmó el libro de visitantes distinguidos en el que plasmó un mensaje dirigido al TC y regaló un libro al doctor Ray Guevara titulado Napoleón. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, asistió al acto de celebración por el 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América, celebrado por la Embajada de esa nación en República Dominicana. La actividad, efectuada en el Estadio Quisqueya, se tituló Vamos pa'l Play y estuvo dedicada al béisbol como pasatiempo nacional compartido a los miembros del Salón de la Fama dominicanos Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero y otras leyendas del béisbol que estuvieron presentes en el evento. El magistrado Ray Guevara fue recibido por el embajador estadounidense en el país, Robin Bernstein, y compartió con personalidades allí presentes. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do, además de conocer sobre los textos constitucionales y sentencias emitidas por nuestra Alta Corte.
Nosotros continuamos con el desarrollo de este programa especial sobre el tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género y pasamos con nuestra compañera Ada Reyes. Adelante, Ada, cuéntanos. Muchísimas gracias, José Miguel. Amigos, gracias por continuar con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nos encontramos en La Romana a propósito de la celebración del tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género dirigido a comunicadores y comunicadoras de la región. Y en este momento presentamos el reportaje de esta semana en virtud del tema que nos convoca, y es que vamos a presentar un recuento de este taller internacional de periodismo desde su creación a través de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, y trata un recuento de los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente, donde el primero estuvimos realizándolo en la ciudad de Santo Domingo, el segundo en Santiago y en esta ocasión en la región este. Así que veámoslo. Hay que humanizar la comunicación y promover el ejercicio periodístico basado en la igualdad y el enfoque de género. Con este propósito y con la Constitución como documento esencial, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y su Comisión de Igualdad de Género emprendió un proyecto de jornadas formativas intensas que ha impactado a trabajadores de la prensa en los últimos 3 años. Todo empezó en el año 2017 en Santo Domingo, cuando se realizó la primera versión del Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género, en la que hubo 100 participantes. Para el año 2018 llegó a la región norte con una cantidad similar de comunicadores, y este año 2019 la acción formativa tuvo como escenario la región este. Desde ya auguramos éxitos a este taller y confiamos plenamente en que sus frutos se traducirán en un ejercicio del periodismo local de esta provincia de La Romana, de este municipio de La Romana, y del periodismo regional de estas provincias que conforman el este nuestro. Periodismo, repito, más comprometido con la igualdad de género y con el tratamiento idóneo de los temas constitucionales. Actualmente, la información es tan accesible que exige una orientación inclinada a un manejo ético y no sexista. Pensando en ello, la institución eligió cátedras de especialistas que van en esa dirección y citamos: la representación de la mujer en los medios de comunicación, el sexismo en el lenguaje de las noticias, los estereotipos de género y recomendaciones para el tratamiento de la violencia contra la mujer en los medios locales. Para dar una pincelada de cómo se quiere sembrar la nueva cultura comunicacional con la visión internacional y local, basta con escuchar los conceptos emitidos por Juana Gallego Ayala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Susana Guerrero Salazar, profesora de lenguas de la Universidad de Málaga, y la periodista argentina Silvina Molina. Buscar fuentes expertas que nos puedan ir mucho más allá del comentario, del testimonio bien intencionado de los vecinos. La vecina dice que el hombre era estupendo, o esto ya se veía venir, o en el piso había ruido, o no, busquemos fuentes expertas, psicólogas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, personas que nos puedan dar datos e interpretar ese acontecimiento en un contexto social y en un contexto político. El léxico construye estereotipos. Y cómo, después de haber analizado durante muchos años prensa y haciendo análisis de campos léxicos, las palabras y las construcciones léxicas que empleamos para las mujeres no tienen nada que ver con las que empleamos en la información periodística para los hombres. Y esto construye estereotipos muy distintos. No tiene nada que ver el estereotipo que se hace de un hombre con el de una mujer. No se trata solo de mostrar lo que hacemos las mujeres, cómo estamos, en qué lugar estamos, sino que nos brinda la maravillosa oportunidad de ver cómo nos enriquecen las diversidades. Es muy distinto ser una mujer con discapacidad que no serlo, ser una mujer migrante que no serlo, una mujer en situación de pobreza,
una mujer ocupando un cargo público de decisión política. Ellas establecen que la perspectiva de género es una herramienta profesional que dota a la información de más rigor, de mayor profundidad y de mayor precisión. La experiencia nacional siempre ha sido parte de los talleres y en el caso de La Romana fue responsabilidad de la magistrada Ana Andrea Villacamacho, quien preside la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. ¿Qué me aporta a mí las imágenes de mujeres totalmente golpeadas que se pasean de manera olímpica en las redes, en los medios de comunicación y en las redes sociales? ¿Qué me aporta? Al contrario, me viola mi dignidad como víctima, me viola mis derechos humanos, me viola un bien sagrado que también es mi intimidad, mi derecho. En el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género, realizado en Santiago de los Caballeros, podemos destacar el tema titulado Los retos de los medios para un periodismo no sexista. Junto a las expertas extranjeras, en el taller realizado en la región norte, también lideraron el debate Grisbel Medina, presidenta de la Asociación de Periodistas con Perspectiva de Género de este país, Adalberto Grullón y Tatiana Rosario, productora del espacio Así son las cosas, quienes enfocaron los estereotipos en los medios y el papel de la educación. Entre los conceptos vertidos destacamos una frase de la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, para entonces primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional. No pretendemos enseñarles a los periodistas un noble oficio, sino brindarles herramientas que permitan erradicar el lenguaje sexista y la perspectiva machista en la información noticiosa. Si inconscientemente en el pasado la prensa era parte del problema, a partir de hoy, la apuesta del Tribunal Constitucional es que sea parte de la solución. Las iniciativas del primer taller, que tuvo como fin potencializar un ejercicio periodístico con responsabilidad social, fueron memorables para el centenar de inscritos. En aquel momento, además de contar con Gallego y Molina para el desmonte de los estereotipos de género, se sumaron los periodistas Dixie Edith Trinquete, de nacionalidad cubana, y Milicen Uribe, dominicana, quienes compartieron sus experiencias y reflexiones. Fruto de la primera jornada interactiva, se elaboró el documento que lleva como título Guía para informar con perspectiva de género, que se puso en circulación en noviembre de 2017, ocasión en que el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, destacó que la penetración de los medios de comunicación en la vida cotidiana de las personas alcanza niveles insospechados. Uno de los retos del Estado de Derecho es colocar a la mujer en el lugar que le pertenece. Porque cuando uno habla del Estado de Derecho parecería que habla de hombres, de ciudadanos. Y el problema es que el Estado de Derecho es una superestructura que se aplica a la sociedad humana políticamente organizada. Enhorabuena. Este recorrido comunicacional con la Constitución como antorcha del conocimiento, que se lleva a todos los rincones del país, está impactando a un grupo de opinión que crea conciencia de los derechos y exige cumplimiento de los deberes. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía.
Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Confiamos en la labor que desde los medios de comunicación puede realizarse para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Estas mujeres que desaparecen, que son violentadas, que son asesinadas, no lo son por gusto, no lo son porque fueron víctimas pasivas. Los medios de comunicación ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente. Lo digo con envidia. Es decir, tienen más repercusión los medios de comunicación que puedo tener yo en mi aula explicando lengua española. Un periodismo con perspectiva de género es una propuesta para mostrar a la sociedad con mayor equidad e igualdad de derechos. Es un periodismo inclusivo donde las voces de las mujeres no están invisibilizadas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los medios de comunicación ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente. Lo digo con envidia. Es decir, tienen más repercusión los medios de comunicación que puedo tener yo en mi aula explicando lengua española. Porque la difusión de un medio de comunicación no es la que tengo yo. Resulta, por tanto, obvio que pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a erradicar el sexismo lingüístico, pues junto a las redes sociales son un canal para debatir sobre él, denunciarlo y combatirlo. El papel de la prensa en la educación lingüística es fundamental y sobre todo en lo concerniente al lenguaje inclusivo. Si los medios lo fomentan, formará parte con naturalidad de nuestra lengua. Muchas gracias. Artículo de la Constitución. Artículo 162. Juzgados de paz. La ley determinará el número de juzgados de paz o sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma como estarán organizados. Gracias por continuar en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista el día de hoy nos acompaña Silvina Molina, periodista argentina, quien tiene un diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres, trabaja todo el tema del periodismo y esa responsabilidad social de comunicar a través de la inclusión y el género. Gracias y bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ustedes, un placer volver a estar en República Dominicana. Gracias. Nos gustaría iniciar esta conversación con usted preguntándole sobre qué impacto tiene en la sociedad lo que se comunica a través de los medios. Bueno, los medios de comunicación y quienes trabajamos en los medios de comunicación tenemos un rol fundamental como parte de la construcción de la realidad. Nosotros no contamos la realidad, lo que hacemos es interpretar una realidad que lo convertimos en noticia
Y eso depende de muchos factores, de las decisiones editoriales de los medios, sean públicos o privados, y de la manera que elegimos contarlo, qué fuentes consultamos, qué palabras utilizamos, qué contexto le damos a nuestras informaciones. Y específicamente en lo que tiene que ver con el periodismo de género, el gran desafío es incluir las diversidades de personas que somos, las diversidades de mujeres, de varones y de situaciones en que los seres humanos desarrollamos nuestra vida y cómo eso construye una sociedad diversa, distinta, que tenemos que reflejar en el periodismo. Sí. Silvina, la Constitución Dominicana establece en su artículo 63 y habla sobre el derecho a la educación y esa compromiso, obligación que tienen los medios de comunicación para educar, para contribuir a esa educación de la sociedad. ¿Considera usted que los medios de comunicación están cumpliendo con ese rol de educar? Bueno, los medios de comunicación educan, si lo hacen bien o mal tendríamos que debatirlo mucho y depende de cada país, y yo no me animo a opinar de República Dominicana, pero sí me parece muy interesante que este país tenga una constitución que he tenido la oportunidad de leer y de trabajar para la guía que escribimos para el Tribunal Constitucional sobre periodismo de género, que es un apoyo muy importante para tanto dueños de medios de comunicación como para quienes hacen periodismo en los medios dominicanos, porque es un paraguas fundamental, constitucional, porque es una constitución inclusiva, es una comunicación no sexista, es una comunicación que tiene una perspectiva de género, como bien decís, desde las bases, desde la educación. Claro. Y entonces se trata nada menos y nada más que de cumplir con la constitución del país, así ¿no? Es. El educar en la igualdad. Y por supuesto que ahí los medios juegan un rol fundamental. A mí me parece que creo mucho más en la pedagogía que en la sanción, en esto que se viene propiciando desde hace 3 años, por ejemplo, desde el Tribunal Constitucional, que es este taller de periodismo de género, que tengo la suerte de ser invitada en cada año, porque creo que desde ahí podemos construir, y que seguramente como periodistas siempre podemos cometer errores, a veces por ignorancia, incluso por no conocer todos los temas, y que este espacio da la posibilidad de aprender y de aprender en conjunto, de aprender quienes venimos como expositoras también, claro, que aprendemos mucho de la realidad del país. A mí me sorprendió mucho cuando pude leer la Constitución Dominicana y todo el aporte que hace para tener una sociedad igualitaria. Se trata nada menos y nada más que de ponerla en práctica, porque muchas veces pasa con las normas en un país que van mucho más adelante de lo que se puede poner en práctica cada día en la vida de las personas. Entonces creo que ese camino se está transitando y que es un desafío muy lindo para llevar adelante de los medios de este país. Sí. Ya que usted nos habla sobre la guía para informar con perspectiva de género, indicarle al público que usted es la autora de esa guía, y en base a ello me gustaría preguntarle, y bueno, que le comunique al público cuál es el objetivo de esa guía, que es una decisión del Tribunal Constitucional para darle un apoyo a los periodistas y a los directores de medios de comunicación. Bueno, esta guía tiene algunas características que son muy interesantes. Yo he escrito otros trabajos, otros manuales, otras guías para otros organismos y demás, pero a mí lo que me parece interesante de esta guía, primero, que es una construcción colectiva, es decir, que sale de los aportes que se hicieron en el primer taller, y lo que yo hice fue sistematizar, agregarle, hacer mis propios aportes, pero bueno, con la supervisión, por supuesto, del equipo de magistradas de género del tribunal. Es juntar el material del primer taller y sumarle algunos elementos que nos parecían esenciales, algo que les sirva a quien hace periodismo día a día para que busquen esa guía si tiene dudas, claro, sobre fuentes, sobre palabras a utilizar, sobre contexto, sobre tratamiento de las violencias, de las desigualdades, sobre la Constitución Dominicana. Entonces, lo primero es una decisión política que no es fácil de encontrar de un organismo, en este caso el Tribunal Constitucional. Segundo, es una construcción colectiva, porque también reúne los aportes que surgieron de los talleres que hicieron las y los periodistas dominicanos en ese primer taller. Y lo otro que me parece fundamental y que se ve muy poco es que esa guía se siga trabajando. Es decir, cuando nos vamos encontrando el año pasado en el taller en Santiago de los Caballeros, cuando nos encontramos en un tercer taller en La Romana, seguimos hablando de la guía, seguimos viendo cómo se usa, cómo la usa el periodismo dominicano, que es hacer un seguimiento del trabajo. Claro. ¿Sirvió, no sirvió, cómo sirvió?
no tenemos dudas que sirve, ¿no? Claro. Y sé por lo que me han contado algunas de las magistradas que viajan que en espacios jurídicos de otros países llama mucho la atención que un tribunal constitucional tenga esta herramienta tan interesante. Entonces esa característica me parece fundamental, porque si uno entra en Google ve que hay muchos materiales, guías, protocolos, decálogos, manuales de periodismo de género, pero que se haga un seguimiento de qué es la característica que tiene esta guía es algo que valoro muchísimo. Sí, y es fundamental. Sí. Porque redactar un documento y solo dejarlo, pero no darle seguimiento, entonces se pierde. Exacto. En ese sentido, y tomando en consideración que los periodistas tienen una doble dimensión y es tanto individual ese compromiso de comunicar y ese derecho que tienen a expresarse libremente, pero también esa dimensión colectiva que tienen, que es que el pueblo tenga acceso, la ciudadanía, a esa información veraz y oportuna. En ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿considera usted que los medios de comunicación, tanto la prensa escrita, televisiva, bueno, el internet el día de hoy en línea y la radio, ¿considera usted que cada día va en incremento ese lenguaje inclusivo y desde una perspectiva de género cumpliendo con esos estándares de género, o usted considera que todavía estamos unos años atrasados? No sé si es atrasada la palabra, creo que estamos caminando, que a veces hay avances, hay retrocesos, nos estancamos en este camino, porque el tema del lenguaje inclusivo es una de las que genera más resistencias, ¿no? Y es una construcción social. Entonces la misma sociedad va imponiendo términos, palabras, que por supuesto tratamos de que sean inclusivas y es la que propiciamos, pero cuesta mucho. Es un tema a trabajar, es un tema que tiene que ser también una política de los medios. Sí. Es mucho más fácil si el medio toma la decisión política de, bueno, en esta redacción, sea de cualquier tipo de medio, vamos a usar un lenguaje inclusivo. Eso implica que, y se hace un punteo, un decálogo, porque eso facilita el trabajo. Y además es parte del compromiso que precisamente tienen los medios de comunicación según la Constitución Dominicana. Pero bueno, no me animo a hacer un análisis de lo que pasa en Dominicana, por supuesto, si bien sigo los medios y voy leyendo lo que pasa en el país, pero pasa a nivel mundial, sobre todo en los países de habla hispana, ¿no? Porque bueno, es distinto lo que pasa con el tema del lenguaje inclusivo en inglés, por ejemplo, o en otras lenguas. Pero lo que pasa en quienes hablamos en castellano, los países que hablamos castellano, bueno, tenemos todavía tenemos enormes desafíos. Si bien se ha avanzado un poco, pero me parece que estamos en proceso, es un proceso. Sí, creo que todo tarda un proceso, ¿no? Total, todo lleva su tiempo. Efectivamente. Y caminar es lo importante, sin detenerse. Exacto, y por ahí podemos detenernos, por ahí nos podemos detener a reflexionar. Digo, a mí me pasa, yo a veces reflexiono sobre algunas cosas que digo en una charla, que escribo en algún trabajo, porque precisamente en la devolución que tengo en algunos encuentros con periodistas de distintos países hace que tenga que detenerme y repensar algunas ideas que tengo, y me parece que es acorde al mundo que estamos viviendo, ¿no? Donde hay un resurgimiento del periodismo inclusivo, del feminismo, en donde bueno, tenemos que encontrar las maneras de comunicar esto que vemos en las calles, en las grandes manifestaciones por la igualdad que se ven en distintos países del mundo, cómo la reflejamos en los medios de comunicación. Entonces tenemos que ir pensando cómo lo hacemos, con qué palabras y cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces a veces está bueno parar y pensar. Y también no hay que tenerle miedo a decir, no lo sé, lo estoy pensando, lo estoy analizando, no tengo una opinión sobre esto, que no está mal. No creo en las verdades absolutas, sobre todo en esto que precisamente es de construcción colectiva. Claro, así. En ese sentido, y también porque lo leí en uno de sus escritos, que comentaba sobre que algunos periodistas, comunicadores, enfocados en el género y la inclusión, han sido perseguidos. Es decir, ya sabemos que sucede con los defensores y defensoras de derechos humanos en sentido general. Pero debo confesarle que encontrarme con que los periodistas de manera directa, por cubrir o ser pro género, pro igualdad, pro inclusión, también son víctimas de persecuciones y de agresiones, es delicado. ¿Qué opinión tiene usted sobre...? Bueno, yo vengo trabajando hace 10 años el tema de violencia, fundamentalmente a las mujeres periodistas, porque el tema de la violencia hacia el periodismo es algo que se venía,
Digo, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Prensa, Artículo 19, son algunos de los organismos internacionales que vienen hablando de la violencia hacia el periodismo. Pero estaba, por lo menos hace 10 años, muy invisibilizado qué pasaba con las mujeres. Sí. Tenemos menos periodistas mujeres muertas si vamos a la estadística dura y en número, pero la característica es distinta. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en México, que es el lugar más inseguro para ejercer el periodismo, no siendo un país en guerra, como puede ser como algunos países del Medio Oriente, hay colegas, hay mujeres, hay compañeras que la violencia que sufren es muy particular, porque les desaparecen a sus compañeros, matan a sus compañeros, secuestran a sus hijos, las obligan, las violentan sexualmente, las amenazan. Hemos acompañado a algunas periodistas que han tenido que irse del país o que están exiliadas dentro del mismo México porque no pueden ejercer libremente su trabajo o porque tienen miedo, entonces no vuelven a hacer periodismo. Entonces hay una particularidad de la violencia que se ejerce hacia la mujer periodista, que está muy acentuada ahora en las redes sociales. Esto de perseguirlas a través de las redes sociales, de denigrarlas, de las fake news acerca de su vida personal y demás, está comprobado, porque ya se están haciendo algunas investigaciones al respecto, que lo que genera es la autocensura, porque es tan violenta la situación que deciden no ejercer más el periodismo. Entonces hay una manera muy particular de violentar a las periodistas. Y bueno, es un tema que sigo, que me interesa, que me parece interesante. Hacemos una experiencia, yo coordino en Argentina una red internacional de periodistas con visión de género, estamos en 35 países del mundo, y una de las experiencias que hacemos en el nodo argentino de esta red es hacer talleres de autocuidado para periodistas, porque aparte de todo esto que contaba, también una violencia cotidiana que a veces está así como muy normalizada en los medios de comunicación, desde comentarios, tocamientos, palabras duras, insultos, etcétera, etcétera, que a veces que no se hablan y que ahora poco a poco, ¿no?, en el periodismo se dice, bueno, la verdad que es muy violento trabajar en estas condiciones. Por un lado eso, y por el otro lado, quienes hacemos género estamos en contacto con víctimas de femicidios o de violencia de género, con familiares de quienes han sido asesinadas en situaciones de femicidio, con familiares que buscan a mujeres víctimas de trata por explotación sexual, con sus hijas e hijos huérfanos por los femicidios, y es muy duro. Y en ninguna escuela ni universidad de periodismo te enseñan esto, ¿no?, que te llevas toda esa carga después a tu casa, a tus relaciones. Y la verdad que la experiencia de hacer talleres que son muy pequeños, acompañados siempre por algún profesional de la psicología en general, donde podamos contar esto, pero no solo contar y quedarnos en la queja, sino pensar también colectivamente qué estrategias uso para cuidarme. Esto del autocuidado, ¿no?, de soy un ser humano que hago periodismo, que hago un periodismo duro, en ese sentido, porque trabajo con emociones muy fuertes. ¿Qué estrategia nos damos para cuidarnos? Primero, para reconocer que me pasa, que esto me pasa y me hace mal, pero bueno, a partir de eso, ¿qué estrategia nos damos? Así que en ese camino estamos, que es muy interesante y que ahí estamos dando, con el poco tiempo que tenemos, porque todo es voluntario, pensando si podemos sistematizar estas experiencias, de compartir estas herramientas con colegas de otros lugares del mundo, sobre todo esto de estrategias de autocuidado, porque también tenemos que cuidarnos para informar bien, y eso lo vamos aprendiendo ahora, en estas épocas sobre todo. Sí, ya que usted hablaba, se refería a eso que no nos enseñan en la facultad, eso que no nos enseñan cuando nos forman como periodistas. ¿Considera usted importante que en la Facultad de Periodismo se incluya una asignatura sobre derechos humanos? Es fundamental, y yo no diría una asignatura, la verdad que a mí me parece que el tema de derechos humanos e igualdad de género tenía que transversalizar todas las materias que nos dan en las facultades. Estoy de acuerdo. Todas. Así como creo que en esta época que estamos, el género tiene que transversalizar todas las secciones, policiales, política, deporte, economía, etcétera, etcétera. No una sección especial, tiene que transversalizarlo todo. Y el aprendizaje de esto en las escuelas de periodismo tendría que ser igual. Gracias, estoy de acuerdo con usted. Agradecerle por brindarnos este espacio de conversar con usted, sobre todo por dedicar su tiempo
a contribuir con el periodismo dominicano, que sea más un apoyo a la sociedad dominicana, a la inclusión de género, también a esa inclusión de minorías o de grupos vulnerables. Agradecerles infinitamente su apoyo a la guía del Tribunal Constitucional, su autoría definitivamente, y bueno, su presencia en nuestro país. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer muchísimo al Tribunal Constitucional que tomó esta decisión política, pero sobre todo al periodismo dominicano. Sin duda yo me llevo mucho más de lo que puedo dejar, y siempre estoy feliz de volver aquí y de seguir aprendiendo en conjunto. Es una experiencia muy rica. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Ustedes en sus hogares continúen con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Confiamos en la labor que desde los medios de comunicación puede realizarse para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Eso es un compromiso de todas y de todos, no importa el lugar que usted ocupe en el entramado social. A nivel mundial, hay una violencia que, como la ONU dice, es una cuestión pandémica. 1 de cada 2 mujeres asesinadas en 2012, fuente de la ONU, lo fue por parte de un compañero o excompañero sentimental o por un miembro de su familia. Estas mujeres que desaparecen, que son violentadas, que son asesinadas, no lo son por gusto, no lo son porque fueron víctimas pasivas. Parece que las mujeres son asesinadas porque no hacen nada, porque son víctimas pasivas. No, las mujeres han sido asesinadas porque han hecho algo, es decir, querer utilizar su libertad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Los medios de comunicación ejercen una influencia idiomática superior a la del sistema docente. Lo digo con envidia. Es decir, tienen más repercusión los medios de comunicación que puedo tener yo en mi aula explicando lengua española, porque la difusión de un medio de comunicación no es la que tengo yo. Resulta, por tanto, obvio que pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a erradicar el sexismo lingüístico, pues junto a las redes sociales son un canal para debatir sobre él, denunciarlo y combatirlo. El papel de la prensa en la educación lingüística es fundamental y sobre todo en lo concerniente al lenguaje inclusivo. Si los medios lo fomentan, formará parte con naturalidad de nuestra lengua. Muchas gracias.
cuando decimos que honrar honra, eso tiene una dimensión distinta. Cuando las mujeres honramos a las mujeres. Los estereotipos es decir que el hombre pues tiene que ser el que lleva el dinero a casa y la mujer tiene que ser la cuidadora, ¿no? Entonces eso lo han repetido y se ha convertido las feministas. No podemos escribir en base a estereotipos, es una contradicción para quienes hacemos periodismo. Tenemos que estar muy atentos a qué cosas van cambiando. Y ese es uno de los desafíos que propone el periodismo de género. Cuando se habla de mujeres, lo que yo le llamo se hacen sanciones de género. Es decir, a las mujeres se las trata peyorativamente, en cambio los estereotipos masculinos son positivos. Por tanto, hay una diferencia muy grande. A las mujeres se las sanciona periodísticamente, a los hombres se les elogia. El 1 de julio de 1901 fallece Concepción Bona Hernández, seguidora del pensamiento patriótico de Juan Pablo Duarte y quien figura entre las damas que confeccionaron los primeros ejemplares de la bandera nacional. A ella, junto con María Trinidad Sánchez, se le atribuye la confección de la bandera que ondeó por primera vez en los cielos de la patria, la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844, tras ser enarbolada por el prócer Francisco del Rosario Sánchez. De ahí que esa fecha reviste una doble importancia, Día de la Independencia y Día de la Bandera Nacional. Concepción Bona pertenecía a una familia que estaba directamente comprometida con la causa independentista. Su padre, Ignacio Bona, figura entre los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. Era prima hermana de Josefa Brea Hernández, esposa de Ramón Matías Mella, y prima de Pedro Alejandrino Pina, uno de los trinitarios que asumieron el juramento de Juan Pablo Duarte la mañana del 16 de julio de 1844. Nuestra primera Constitución del 6 de noviembre de 1844 establecía, en su artículo 194, lo siguiente. El pabellón mercante nacional se compone de los colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca de la mitad del ancho de uno de los otros colores, que toque en los 4 extremos. El pabellón de guerra llevará además las armas de la República en el centro. 10 años después, en 1854, se produce la primera reforma constitucional dominicana y se modificó el texto relativo a la bandera nacional para establecer que los colores de esta eran el azul y el rojo, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca. Las diferentes versiones constitucionales han reservado un artículo a nuestra bandera nacional. Así, el texto constitucional vigente dedica el artículo 31 que expresa: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior de asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. Concepción Bona Hernández, además de patriota y de haber confeccionado junto a María Trinidad Sánchez la primera bandera, fue una dedicada educadora. Falleció el 2 de julio de 1901 y sus restos descansan en el Panteón Nacional, situado en la calle Las Damas de la zona colonial. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza su tercer diplomado de este 2019 sobre Derecho Constitucional y Procedimientos en la provincia de La Vega. Estos diplomados, dirigidos a juristas y profesionales del derecho, tienen como objetivo actualizar los conocimientos incorporados en la Carta Magna que permitan afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos que requieren los nuevos tiempos en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Sábado 10 de agosto de 2019, 9 de la mañana, Centro Juvenil Santo Domingo Savio, La Vega. Para más información, accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y descarga el formulario de inscripción. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad.
Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Confiamos en la labor que desde los medios de comunicación puede realizarse para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Eso es un compromiso de todas y de todos, no importa el lugar que usted ocupe en el entramado social. A nivel mundial hay una violencia que, como la ONU dice, es una cuestión pandémica. 1 de cada 2 mujeres asesinadas en 2012, fuente de la ONU, lo fue por parte de un compañero o excompañero sentimental o por un miembro de su familia. Estas mujeres que desaparecen, que son violentadas, que son asesinadas, no lo son por gusto, no lo son porque fueron víctimas pasivas. Parece que las mujeres son asesinadas porque no hacen nada, porque son víctimas pasivas. No, las mujeres han sido asesinadas porque han hecho algo, es decir, querer utilizar su libertad. Cuando decimos que honrar honra, eso tiene una dimensión distinta. Cuando las mujeres honramos a las mujeres. Los estereotipos es decir que el hombre pues tiene que ser el que lleva el dinero a casa y la mujer tiene que ser la cuidadora, ¿no? Entonces eso lo han repetido y se ha convertido las feministas. No podemos escribir en base a estereotipos, es una contradicción para quienes hacemos periodismo. Tenemos que estar muy atentos a qué cosas van cambiando y ese es uno de los desafíos que propone el periodismo de género. Cuando se habla de mujeres, lo que yo le llamo se hacen sanciones de género. Es decir, a las mujeres se las trata peyorativamente, en cambio los estereotipos masculinos son positivos. Por tanto, hay una diferencia muy grande. A las mujeres se las sanciona periodísticamente, a los hombres se les elogia. Muchas gracias por el favor de la sintonía. Esperamos que este programa especial a propósito del tercer taller internacional de periodismo con perspectiva de género haya resultado de su agrado. Nos reencontraremos la próxima semana donde juntos continuaremos construyendo una cultura constitucional. Así es, Félix, y adelantarle a nuestro público nacional e internacional que la próxima semana nos estará acompañando el magistrado Wilson Gómez Ramírez, con quien estaremos conversando de la publicación del libro La Ley Fundamental de Juan Pablo Duarte. Acompáñennos.